Hola, somos María José Caicedo, Sandra Ramírez y yo, Sebastián González. Yo soy ingeniero del Centro de la Gestión de Medida de la Gerencia de Energía de EMCALI. En varias ocasiones en el CGM hemos vivido situaciones complejas por errores en los reportes de consumo energético a la SIC de nuestros grandes clientes. Errores que terminan en reprocesos, conciliaciones con otros comercializadores y mucho tiempo corrigiendo datos que nunca debieron ser incorrectos. ¿Cuál es la causa de esto? El no tener una herramienta clara y visual que nos ayude a ver estas inconsistencias antes de que se reporten. Hoy les presentamos el panel Monitoreo de clientes de gran consumo energético de Encali. Este tablero permite identificar comportamientos atípicos de manera ágil, visual y preventiva. Integra datos históricos desde enero del 2023 hasta mayo del 2025 y en él podemos ver cómo se comporta cada cliente a lo largo del tiempo y detectar cualquier desviación inusual que podría derivar en un reporte erróneo a la SIC, comparando los datos históricos con datos nuevos que se irán ingresando diariamente. Bueno, en este tablero podemos tener en cuenta que tuvimos datos como la fecha, el cliente y el consumo de este mismo. Podemos tener datos desde el enero del 2023 hasta el 2025 en el mes de mayo. Aquí vamos a encontrar diferentes gráficos e indicadores. Indicadores como que el recuento de días que se tienen en cuenta para este análisis, el número de clientes, el consumo total de ellos. También uno muy clave para identificar rápidamente si está sucediendo algo atípico, que es el promedio del consumo del día, la fecha, según lo que se pongan en los filtros, versus el consumo del día. El que dice consumo gigasoy es que la última fecha que se tiene en cuenta dentro del análisis. También podemos encontrar gráficas como el promedio del consumo por días, donde vemos que el domingo es el día que generalmente consume menos y días como miércoles, jueves y viernes es consumo más similar. A su vez, podemos identificar que a partir del 28 del día del mes, como vemos en el consumo diario mensual, comienza a bajar el consumo de estos 34 clientes grandes. Por otra parte, el consumo total por mes vemos que es variado. Generalmente es más en enero, sin embargo, donde tenemos los filtros en la parte superior, podemos filtrar por cliente, por fecha y también por día de la semana. En consumo por cliente podemos identificar cuáles son los clientes de mayor, o sea, cuáles son los clientes que más nos consumen a los que menos nos consumen. Y al lado hay una tabla muy importante que es los días críticos que queremos identificar rápidamente. Antes de hacer un reporte erróneo a la SIC, queremos identificar qué está sucediendo, qué día el consumo fue cero. Este se investigará para tomar acciones si es que realmente el consumo fue cero o está pasando algo malo y hacer un reporte correcto a la SIC. En la última podemos identificar la suma del consumo versus el promedio, que se identifica tanto en tabla, numéricamente como visualmente en la gráfica de barras. Todo con el fin de que podamos rápidamente y confiablemente identificar qué está pasando, hacer un reporte confiable, que todos estemos seguros, todo el equipo de ingenieros esté seguro de dar un reporte a la SIC. Bueno, quisimos que esta herramienta fuera lo más clara y práctica posible. Por eso se incluyen los filtros por clientes, botones para cambiar de vista fácilmente y una disposición visual que sea muy amigable para nuestros ingenieros o el equipo de trabajo en general. No se necesita ser expertos en Power BI para poder usarlos y que ellos puedan interpretar la información que se presenta en el tablero. El objetivo es que todos, tanto el área comercial como de operaciones, puedan validar esta información en solo minutos y prevenir errores antes de la hora límite para la corrección de los datos. Por lo general, la hora es entre las 12 de la medianoche todos los días. Así es, como lo decía mi compañera, tenemos hasta las 12 de la medianoche diariamente para corregir cualquier dato digamos, volver a enviar estos datos que se han detectado.
¿Qué es lo que sucede? Que cuando estas anomalías no se detectan a tiempo, lo que representan son reprocesos, conciliaciones innecesarias con otros comercializadores y la pérdida de confianza en nosotros como comercializador, responsables como lo somos de la captura y análisis de los datos. Esta herramienta no es opcional, lo vemos como una necesidad, es un escudo frente a esos errores y deberíamos hacerla parte de nuestro día a día para hacerla más eficiente en nuestro trabajo. Bueno, de acuerdo a lo que está diciendo Sebastián, la invitación es a usar esta herramienta en la rutina diaria para poder validar el consumo antes del reporte final y poder detectar inconsistencias o anomalías visualmente y actuar a tiempo. Con este tablero se logra buscar pasar del control retroactivo a la prevención proactiva. Así es, Sandra, muchas gracias. Ahora, hablando de los componentes técnicos del proyecto, en cuanto a la carga y preprocesamiento de los datos, se usaron bases crudas del consumo energético de cada uno de los 427 clientes. Recuerden que aquí estamos solamente centrándonos en los 34 de mayor consumo o fronteras de importación, clientes grandes, que son subestaciones eléctricas compartidas con otros comercializadores. Entonces, al extraer la información y los archivos de validación que actualmente se hacen de manera muy manual en un Excel y de manera muy cuantitativa, entonces se realizó la extracción y estructuración de estos datos en formato de base de datos. Luego se realizó una exploración preliminar con Python, un pequeño EDA, en la que se identificó y se trató debidamente los datos atípicos y los huecos. Los huecos los reemplazamos por ceros en función de las reglas del negocio para no distorsionar los promedios diarios, pues implica que este día no se reportaron datos y esto es un error que se debe registrar y tener clara cuál es la causa del mismo. Esta limpieza inicial fue esencial para que la visualización posterior fuera fiable. Luego continuamos con la transformación de datos. Como le comentaba a mi compañero, teníamos información, pero la fecha está dividida en día del mes, en la semana y en el año. Entonces lo que hicimos fue, primera transformación, hacer una columna específica para la fecha. Hicimos transformaciones como que pasar de kilovatios a gigas. Pasamos toda la información para hacer todo el consumo y que el análisis fuera más simple de leer por la cantidad de consumo que verá, lo pasamos a gigas. También hicimos nuevas columnas como para entender el comportamiento de los clientes, como para clasificar. Fue muy importante para nosotros identificar en los datos críticos cuando era bajo consumo, cuando era alto consumo, y para poder establecer cuáles son los días que nos tenemos que centrar de por qué está pasando inmediatamente previo a hacer el reporte. En este DAX podemos ver también columnas como que nos identifican cuándo el cliente consume más y cuándo consume menos, y con esto compararlo con el promedio. Bueno, finalmente diseñamos una interfaz de panel. Seleccionamos tipos de visualización que faciliten la lectura de los patrones gráficos. Por lo menos tenemos el de araña, la lectura también de líneas comparativas, que la tenemos acá arribita. Realizamos el gráfico de barras por cliente y unos filtros dinámicos. También se incorporaron los botones interactivos para cambiar entrevistas y filtros de clientes y rango de fechas, haciendo la herramienta adaptable y según el análisis que se necesite. Todo fue construido pensando en el usuario final, para que pueda tener un mejor control de la herramienta, visualización, y él mismo pueda filtrar. La idea es que cuando él mire el tablero pueda por lo menos observar cuál es el consumo. Para el panel, para que no solamente fuera funcional, sino también intuitivo. Así es. Este proyecto es el resultado de una colaboración entre equipos técnicos, comerciales y operativos, entendiendo los retos reales y las necesidades que tiene cada uno de estos equipos. Exacto, y hemos logrado transformar datos complejos en indicadores claros, visuales y accesibles. Bueno, y lo hemos hecho de una manera en que cualquiera lo puede usar, sin necesidad de ser expertos en análisis de datos.
Ahora está en nuestras manos usarlo, validar y asegurar reportes confiables todos los días. Gracias por su atención.